vamos a comenzar el Esped Lichvodó Shel Maran Arav Gaon Agadol Hajam Shimon Ba'adani Ben Habiba Ruach Hashem Tanihenu Began Eden. Quiero pedirle por favor a Hajam Abraham Shabot Shlita que nos dirija Divrei Hizuk Leilui Nishmato. Shunurai Berabotai, nos reunimos esta noche en este Bet Knesset para leaspid a una personalidad conocida por todo el Yishuv de México, una persona que frecuentó a México desde los años 1970, Moreno Berrabenu al-Hajam Shimon Badani Zchot Tzadi Bekadosh Libraja. Exactamente hace una semana de la petirá del Hajam, todo el Yishuv estuvimos hamumim cuando escuchamos la noticia y afilu que él tenía 95 años de edad, una persona mayor. Aún así todos sentimos la pérdida y la falta tan grande que nos hace a nosotros. Primero quisiera hablar unas pequeñas palabras para todos los bajorín que están aquí presentes. Cuando Niftar Hajam Yehuda Tzadka hace más de 20 años, un poco más, en Eretz Israel, fue la Levayá. Al otro día de la Levayá todavía vivía Hajam Ben Zion Abba Shaul y se reunió con sus alumnos y les dijo: seguro ustedes ayer escucharon todos los espedim del Gadlut del Hajam, de la Anavá, del Irat Shamayim, del Limud Torah, del Arbatzat Torah, de las Midot Tovot. ¿Qué es lo que ustedes aprendieron después de haber estado en esa levayá tan grande? Los talmidim se quedaron callados y Hajam Ben Zion les dijo a ustedes: lo que tienen que aprender es de que el Hajam Yehuda Tzadka, cuando era joven y tenía 15, 16 años, era igual que todos ustedes, un Bahur Minaminyan que estudiaba Matmid en la Yeshiva. ¿Y por qué se hizo uno de los Dolei Olam? Por causa de que él aprovechó el tiempo, adquirió Midot Tovot, Anavá, Limud Torah, Atmadá, y se dedicó en cuerpo y en alma para hacer lo que un Bahur tiene que hacer. Y por lo tanto, él salió diferente a muchos, muy diferente a muchos. Una Bahur que se convirtió en alguien de los Doreador. Eso es lo que ustedes tienen que aprender de todos los espedim que escucharon ayer. Hablaron de las Ma'alot Gedolot, de las Midot Tovot, del Limud Torah, del Amkut que estudiaba, los Sheorim que daba. Pero él no se hizo de un día a otro. Las cosas no se hacen en un segundo. En Shinui Mahir. Un Shinui no se hace rápido. Es constancia. Que la persona las cosas hace en una forma tamid. Tamid ubechol koho. Como escribe Rashi en Masejet Berachot en Daf Lamed Bet. Que arba devarim tzrichim hizuk. Y esas cosas tan importantes como son Torah, Tefilá, Derech Eretz, Maasim Tovim, tiene que ser Tamid ubechol koho. Así escribe Rashi. Digo lo mismo. La semana pasada, el miércoles pasado, hace una semana exacto, Yom Revi, escuchamos la besorá de la petirá del Hajam. Pero que nosotros nos llevamos, lo conocimos como un gadol. Hay gente que lo conoció en los 70s, otros en los 80s, otros en el año 2000. Pero ustedes creen que él nació como era. Era un joven que vivía con su papá, Zichrono Libraja, en la ciudad de Hadera. Y él fue a un Bet Sefer que era ni siquiera Harriera Dati. Pero él se esforzó y se esforzó y se esforzó. Y lo vieron tan brillante al Talmid que lo mandaron
a la yeshiva de Novardo que estaba en Jerusalén. ¿Y quién era uno de los Ramim? A Rav Shach, Moreno a Rav Shach. Y fue cuando él se apegó a él y empezó a estudiar con él, aprendió de él. Y él fue el que lo dirigió durante toda la vida. Pero todo fue con el esfuerzo. Era un joven como cualquiera de los jóvenes. Y es lo que cada uno y uno de nosotros tenemos que aprender. Aprovechar las cosas en la vida como él aprovechó. Saber que el Ben Adam pasa por este mundo que es un prosdor para llegar al Traklin. Pero el que no se esfuerza, pero tiene que ser día con día, tamidu bejol kojo. Es lo que les quiero decir a todos los jóvenes que están aquí presentes, que eso es lo que nosotros nos llevamos de todos los espedim que escuchamos durante la levayá, durante los espedim que se han hecho aquí en la ciudad. Aprender de que un Adam Gadol no nace Gadol, como muchos creen, sino se hace con el esfuerzo. Dice la Gemara en Masejet Baba Batra en Daf Tzadik Aleph, Amud Aleph, Be'amar Rav Hanan bar Rabba amar Rav, אותו היום שנפטר אברהם אבינו, el día que falleció Abraham Avinu מן העולם, עמדו כל גדולי אומות העולם, separaron todas las personas importantes del mundo בשורה, ואמרו, hoy lo לעולם שאבד מנהיגו, pobre del mundo que perdió a su dirigente, su manhig, ya no hay manhig en el mundo. Hoy la sefina שאבד קברניתה, y pobre del barco que perdió a su capitán. La verdad, yo creo que este mamar aquí en la Gemara hay una pequeña pregunta. Si ya primero se lamentaron, pobre del mundo que perdió al manhig, después decir, hoy las finas Shabbat Kabranitá, como que es algo más chico. Un barco es una cosa particular. El barco perdió al capitán. Cuando tú dijiste que el mundo perdió a su manhig, eso engloba Kolel Yoter de Barim. El manhig shel haolam. Se puede comparar el manhig shel haolam con el kabranit de la sfiná. ¿Qué es lo que Osifu Hazal, esta membra que dijo Rav Hanan bar Rabba amar Rav, qué osif con la segunda parte de la membra? Los tzadikim en el Dor, como lo escribe el Bartenura en la Mishnah de Masejet Sanedrin Perek Het, que dice mitá la reshaim es Tová lahem betová laolam, mitá la tzadikim es ra lahem berra laolam. Y explica el Bartenura por qué es ra lahem berra laolam. Dice ra lahem porque ya no pueden leosif zehuyot, y ra laolam porque deja de existir la persona que mojía y la persona que megina la dor. El Mesilat Yesharim en el Perek Yutet habla mucho al final sobre el tema de Midata Hasidut, de que parte del Hasidut es que los manhigim del Olam, los Rashim del Olam, mitpalelim alador y meginim alador. Y ese es Helek del Hasidut. Helek del Hasidut es que ellos se sienten responsables de todo el Dor, y dice el Ashon, mejaprim alador. Los Masim, las Mitzvot, las Tefilot, los Yisurim que ellos tienen, mejaprim alador, mitpalelim alador. Y ese es el razón de Hashem Yitbaraj. Quiere decir que no nada más de que ellos nos enseñan Torah, sino también Megnim Alador. Mimela, yo veo aquí que hay tres cosas cuando llega la falta del tzadik del manhig. Número uno, ya no hay quien yagin alador, yaguen alador. Número dos, ya no hay quien sea mujiach. Número tres, ya no hay quien enseñe. Ya no existe el Ktobet de Rabbi Akiva 133 para ir a preguntar, para marcar por teléfono, para leitiaetz. Ya no hay eso. Pero hay una gran diferencia entre las tres cosas. La primera cosa que Meginim Alador, eso es Lejol Haolam Kulo. Eso es los que lo conocían, los que no lo conocían, los que estaban lejos de él, cerca de él. Cuando el tzadik mitpalel, cuando el tzadik tiene Yesurim Meginim Alador, eso es para todos. Pero la segunda parte, la tojejá, que puede dar una persona mayor, reprender a la persona cuando no está en el camino tan correcto, enseñar Torah, las etzot,
que pueden dar, eso nada más es para los que estaban cerca de él. Los que lo conocieron al Jajam sabían que siempre tenía la palabra de las etzot que eran bamakom, preguntar y colet las cosas, cuando él decía las cosas con la Jochmat Hayim, Jochmat Torah que tenía, que él podía transmitir lo que él recibió de sus grandes rabbanim. Por un lado, Moreno Arabshah, por otro lado, Jajam Ezrati. Cuando él fue Rame en Yeshivat Porat Yosef, él estuvo apegado a Jajam Ezrati y siempre que decía a Rosh Yeshiva Omer, o se refería a Rabshah o se refería a Jajam Ezrati. Ya no podemos nosotros dónde preguntar. Entonces dice el Mamar, el mundo en general dice, pobre del mundo que perdió el manhig. Ya no hay manhig. ¿Por qué? Porque ya no hay quien yejaper al ador, ya no hay que yaguen al ador. Pero los que estaban cerca de él, los talmidim, y talmidim no solamente me refiero a los que estudiaron en su yeshiva, en su kolel, los que recibieron shurim de él, o en el kolel Torah Behaim, no solamente esos, sino todo el yeshuv de México. Los que están apegados a los Mosdot Torah de México son talmidim de él. ¿Por qué talmidim de él? Porque él venía y aprendíamos y lo veíamos y nos daba Yirat Shamayim y nos daba Hizuk y nos daba Etzot. Esa es la segunda parte del Mamar de Rab, que dijo, hoy la Sefiná Shabbat Kabranitá, los tuvieron que ser con él, ya no hay de quién pedir consejos, ya no hay de quién recibir Tojejá, ya no hay de quién estudiar Torah. Entonces son dos nekudot. Hay la nekudá de hoy la manhig que perdió el mundo, que me japera al ador, pero al Daka Bajina, sobre qué lloramos todos los que estaban cerca del Jajam, los que tenían su corazón con él, los que de vez en cuando lo veían, le daban una tzedaká, pedían una etzá al Daka Bajina, que ya no está aquella persona, el Talmid Jajam, que con su luz podía dar las etzot que la persona necesita. En este tiempo tan difícil, el Limud Torah, los Sheurim, la Salahot, la Anhagá que él daba. Por lo tanto, el Mamar de Rab dividió en dos cosas. Dividió la Nekudá del Inyan de Megen Alador, que ese es el Manhig Shel Kol Haolam, que afió a los que no conoció él y los que no conocieron a él. Como el Ashon del Mesilat Yesharim, que Mejaprim Alador y Meginim Alador. Besé la Jobá de los manhigim de Klal Israel. Pero existe la parte más grande, todos los que tenían un kesher con él, ese kesher nafshi que tenían con él, la persona se sentía diferente. Sobre eso, hoy la Sfiná Shabbat Kabranitá es algo más particular, es algo más metzumtzam, no es algo tan general como lo es todo el mundo. Esa es la nekudá que sobre este punto se está haciendo el sped aquí en México. Todo lo que él, Josif y Taram para los Mosdot Torah de México, simplemente con su presencia, sin ni siquiera decir ninguna palabra, como dice la Gemara en Baba Batra, en Daftezain Amudbet, Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Eben Tová itat tluya betzavarosh el Abraham Avinu. Tenía una piedra preciosa colgada como un collar a Abraham Avinu. Shekol Jolea Roeoto, todo el enfermo que veía él, miyad mitrapé, automáticamente se curaba. Ubeshash niftar Abraham Avinu, minaolam, telak Kadosh Baruj Hu la colgó, begalgal hamá, en el sol Hashem colgó. Primera nekudá. El Mamar de Rashbi dice, Eben Tová ita tluya betzavarosh Abraham Avinu, shkol jole sheroe arroe oto. No dice roe otá, no dice la girsá que veía a quién, la piedra, veía la cara de Abraham Avinu. Afilu, que la gente corría para ver la piedra, a final de cuentas, ¿quién es el que provocaba la refuá? Abraham Avinu. La piedra nada más era la sibá, la causa para que fueran. Kola Roeotó, el que veía la cara del Jajam.
Kama Yirat Shamayim allá mashpia simplemente para verlo, como dice la Gemara en Erubín, sí, que dijo Rab sobre Rameir: yo soy más mejudad que mis amigos. ¿Por qué? Porque Raíti a Rabbi Meir me ajorab de la espalda, y si lo hubiera visto de frente hubiera sido diferente. ¿Qué Rab nada más vio a Rameir de la espalda? El pirush es que la persona cuando ve al Talmid Jajam puede recibir una ashpa, verlo como panim el panim, y puede existir una ashpa meajorab, y también esa es buena. Y dijo él: yo solamente soy más mejudad que todos los demás compañeros, porque yo vi a Rameir de la parte de atrás, pero si lo he visto de frente. Cuando veían la cara de Abraham Avinu, Kama ashpa, Kama Yirat Shamayim, allá me vi. Los que sintieron, los que lo conocieron, saben eso, que nada más estar hablando con él de cualquier tema, le istaquel en el Adrat Panim que tenía. Y no era porque estoy hablando de la parte física, la parte espiritual, esa parte espiritual que es ese kesher que tenía Nafshi con cada Yehudí de México, Aldaka Vagina. Sobre eso lloramos nosotros, sobre el tema de Abad Kabranita. ¿Y a dónde talá Kadosh Barujú? Esa Eben que cola rué en el sol no se puede ver. ¿Qué es en el sol? Donde está la luz. Kiner mitzvah betorah or. Allí a Kadosh Barujú ganás esa piedra preciosa que Abraham Avinu tenía, y cola reota mitrapé. ¿En dónde? En los Talmidei Jajamim, en los Geonim, en los Tzadikim del Dor. En ellos, Boreolam talá esa Eben Tová que tenía Abraham Avinu para que tistaquel en la cara de los Talmidei Jajamim. Bekola re otó, lo otá miyad mitrapé. Ese es el hidush grande de la Torah, que es lo que merapea todo Klal Israel. El Jajam fue una personalidad dentro del Yishuv de Eretz Israel, los Sefaradim. El Yishuv de los Sefaradim que estuvo muznah por mucho tiempo. Y Jajam Adai Yosef, Jajam Ben Zion Abba Shaul, Jajam Shimon Badani, Jajam Shalom Cohen, todos ellos fueron los que subieron el Kedem de la Torah. Se hicieron irgunim, muchos irgunim, Reshet de Talmudei Torah, Reshet de Batei Jacob, Reshet de Kolelim. No existía. Si nosotros nos remontamos al tiempo de Kuma Medina, al año 1948, Kimat no existía Yadut Sfaradí en Eretz Israel, una yeshivat Porat Yosef con un puñado de muchachos, pero hubieron esos jóvenes que se convirtieron en los manhigueador, los que pusieron el ton, pusieron la forma de que la Torah no solamente existe en el Tzibur Ashkenazí. Y si hacemos un censo, el Tzibur Sfaradí actualmente es muchísimo más numeroso que el Tzibur Ashkenazí en Eretz Israel. Zukoach HaTorah, los Mosdot, los Reshatim, todas las organizaciones de Ballet Teshuvot que hicieron, los Talmudei Torah, el Jajam tenía una parte muy importante. ¿Saben por qué algunos tal vez piensan o dicen que no era tan gadol, tan gran, tan todo? Una vez escuché que dijeron lo mismo del Hafetz Haim y dijeron: es que su Yirat Shamayim ocultó la sabiduría de él. Del Jajam Shimon Badani, la anavá que él tenía, el Pashtut Adam, ocultó el gadlut tan grande que tenía en Torah y en muchas facetas del Shelemut del Ben Adam. Ahora que estamos aquí en el Esped de él, nosotros le pedimos que suba al Kisea Kabod, ahora que está Tahat Kanfei Shekhinah, y pida por todos los Yehudim de Eretz Israel, por todos los Yehudim del mundo, por su familia, pero especialmente por el Kahal HaKadosh de México, por todos aquellos que él tenía tanto kesher. Ustedes tal vez saben, pero la ahavá que él tenía por el Yahadut de México es algo indescriptible.
algo grandísimo. Tenía un kibbutz con a muchas personas, no quiero mencionar, muchos están presentes que para él eran como sus hijos, como sus hermanos, como sus talmidim, y esa ahavá tan grande que tenía, que yitpalel por los Mosdot Torah de México, que yitpalel por el Yishuv de México, que yitpalel por todos los Jolim de México, que yitpalel por todos los talmidim, por todos aquellos que por lo menos nos sentimos que somos parte de los Mosdot Torah de México. Ahora que está Tajat Kisea Kabod, él va a poderle yitpalel más cerca por todos nosotros. Bezrat Hashem Yitbaraj, Sheyeh Zichro Baruch, Ubilam Abel Lanetzach, amén ve amén. Con el permiso de todos los Hajamim, todo el Sibur, estamos reunidos para decir libre esped sobre Hay Gavra Rabba Yakira Ham Shimon Bahadan Zecher Tzadik Libraja Ham Shimon Ben Habib Alav Shalom. Cuando llegamos a México hace muchos años, en Tafshin Lamed Zayin 1977, todavía México era muy lejos de lo que es ahorita. Era como mamash en los pañales, en el sentido de Harediyut, Mosdot Torah. Había, pero poquito. Ham Shimon ya era una figura importante en México. Ya había llegado años antes, había hecho labor con Yehidim, con familias de Hazeket Torah. Me acuerdo que había escuchado que una vez habló de una cosa que México tenía una costumbre no muy buena. También los que tenían clases de Torah asistían, participaban en clases. Yom Rishon, domingo, no hay Torah, no hay clases de Torah. Porque la costumbre es, Yom Rishon es un día de descanso, de paseo, de este restaurante, picnic, no sé qué. No había. Y el Darash Barabim no necesita también que haya clases de Torah en domingo. Hizek et Atzibur, también este punto. Hay muchos otros puntos. En las parashot que estamos leyendo ahorita, tenemos dos personajes centrales de Am Israel. Tenemos Moshe y Aharón. Moshe Rabbeinu, obviamente, es el más bolet, el que fue el principal artífice de Yetziat Mitzrayim, Shaliach de Borei Olam, y que bajó la Torah a Am Israel, les enseñó la Torah durante todos los años. Pero vemos que el pasuk dice, Hu Aharón Moshe, y después dice, Hu Moshe Aharón. Dice Rashi B'Shem Hazal, Lomar lach shekulim hem. Realmente, shekulim que son iguales, son la misma categoría. Moshe Rabbeinu tuvo un rol aparentemente mucho más preponderante en su liderazgo de Am Israel. Moshe Rabbeinu ha mitnaheg betakifut en su misión. Hojiach fuerte a Israel, cuando había tzorech de hacer algo fuerte, de lishbor et haluchot, Abrit lo hizo, Yishar kochach asher shibarta, también hizo un onesh a los que hicieron el pecado del Egel. Era takif, era necesario, un pueblo grande que todavía no estaban formados en Derech Torah, necesitaba esta takifut. Por otro lado, la Nahagá de Aharón era todo benoam, berakut, ohev shalom, rodev shalom, ohev taber bekarban la Torah. Los dos son necesarios, los dos son importantes. No se puede ver solamente de la parte de Takifut, también necesita la otra parte. Podemos decir que Ham Shimon no se notaba por su Takifut. Por lo menos no la vimos aquí en México. Pero, verdad que Noam, con palabras dulces, de manera así suave, tuvo mucha ashpa'ah sobre Mosdot y sobre Yehidim. Como hemos conocido el pasuk que habla de Eliyahu Naví y dice, Lo bara'ash Hashem. Primero pasó delante de Eliyahu Naví un ra'ash muy grande, pero ahí no estaba la Shekhinah. Lo bara'ash Hashem. Ruach, no en la tormenta. Después, Kol de Mamad Daka, ahí era la Shekhinah. ¿Por qué?
porque no siempre a veces es necesario hacer takifut, hacer cosas, pero la Shekhinah se encuentra más en la manera suave. Tiene hashpa'a lenta, poco a poquito, pero tiene hashpa'a profunda. El Rab Shimon, Zecher Tzadik Libraja, tuvo un lugar central importante en el Itpatehut de Yahadut Sefaradit, en Israel principalmente, también en otros lugares como aquí en México. Escuché que su kolel, Torah V'Hayim, en Bnei Brak, fue el primer kolel sefaradí en Bnei Brak. Eso era una innovación. Kolel sefaradí y grande, importante, con también Jajamim, era el primero y duró muchos años hasta hoy. Cuando uno entré una vez en el kolel lleno de Talmidei Jajamim, estudiando con Drit Hadoraita, ¿cuántos Talmidei Jajamim salieron de ahí? Y de ahí salieron para ser Rabbanei Kehilot, para ser Marbitzei Torah, para ser Rashi Yeshivot, Magidei Shiur, en muchos roles importantes. Eso fue una cosa importante que él hizo. Y de ahí aprendieron otros. El pionero siempre es que tiene que esforzarse más, hacer más lucha. Pero después los demás toman el ejemplo y siguen este derech. El Hajam Shimon fue importante en uno de los measdim de la yeshiva Porat Yosef de Katamon. Había la yeshiva madre de Geula durante muchos años antes, pero había necesidad de abrir otro snif. Y él fue uno de los fundadores de este snif. Y de este snif salió la yeshiva de Porat Yosef que está ahorita en Eratika, en el Kotel. Una yeshiva impresionante, con muchos talmidim. Y todo esto con la hadraja primero de Hajam Shimon. Y otros Hajamim estamos juntos con él. Esto fue una shpa'a muy grande para que la Torah se difunda más. No solamente un solo Mossad, más Mosdot, más Torah, más Bajorim para recibirlos en otros lugares. También fue importante uno de los measdim de un Mossad que se puede decir que salvó el Dor Sfaradi, que es el Or Hayim de Banot en Bnei Brak. Or Hayim que ahora cuenta, dicen como 2000 tamidot que nirvu, que tirbena. El Or Hayim tuvo la importancia mayor. Nos contaron que también Hamim de aquella generación, Abrahim, Bajorim, que se quieren casar, poder encontrar un shidduch con una mujer sfardía que entienda lo que es una vida de kolel, listapek bemuat, una vida de kedusha, de taharat, de hanuch habanim, ba'adech Torah, era muy difícil. No había banot como estas. No estaban muchas niñas sfardiot en Bate Yaakov, no había. Cuando Hukam este Mossad, se cambió totalmente la fisionomía espiritual de Adut Sfaradit. Un Ben Torah Sfaradí podía casarse con una mujer que lo entendiera, que lo apoyara, que participaba en una vida al pie de Torah, una casa de Torah, de Hinuch Torani, de Naheg en todas las cosas, con Señor como debe de ser. Al Hakim Dor Hadash. Esto fue un desarrollo decisivo en el Patchut Sfaradit en Israel. Y de ahí tuvo hashpa'a en todo el mundo. También el Rav tuvo una hashpa'a muy grande en México, en varios Mosdot. Sabemos que el Mossad Shuva Israel, que hasta hoy sigue floreciendo y creciendo, fue con su hashpa'a, su adraja. Pues sentía la necesidad. Había israelíes ahí. Los israelíes necesitan su propio ambiente. No se sienten tan así a gusto, no se sienten en su ambiente en Mossad de mexicanos. Así es Ateba. Son otras personalidades, otra mentalidad, hablan hebreo. Es diferente. Necesitaba, y él con su jochma, con su hashpa'a,
con la participación de David Haushi, Hayesh Balhem Tobim, se fundó este Mossad. ¿Cuántos israelíes tuvieron ahí su aliyah rohanit para dejar el camino que estaban antes sin Torah? Pues no había dónde conectarse. Ahí tuvieron su lugar, tuvieron su ashpa'a, y Baruch Hashem salieron de ahí muchas familias importantes. La Mishnah menciona en la persona que estudia Torah Lishma, Zoche לדברים הרבה. Cuando estudia Torah Lishma, Baruch Hashem le da muchas madrigot que son útiles para él, para su aliyah, también muy útiles, muy importantes para el tzibur. Pero tienes que ser raúy para esto. Hashem quiere dar a todos, pero necesita a la persona ser raúy. Lomé Torah Lishma, si recibe esta Seatá Shmaya. Una de ellas es Nehenim Mimenu Oetzah Vetoshiyah. Reciben de él consejos sabios. Oetzah Vetoshiyah. La Jochma de la Torah no alcanzas. Necesita Jochma de Torah y Yirat Shamayim para tener Seatá Shmaya. Si hay Seatá Shmaya, las cosas salen con la ayuda directa de Borei Olam. El Rav Shimon Zecher Tzadik Livracha, Hayu Nehenim Mimenu Oetzah Vetoshiyah. Aparte de Gadol Batorah que era, que como mencionó Ham Shabbat, que y su anavá y su pashtut ocultaban para los que no lo conocían mucho su Gadol Batorah, pero Baruch Hashem, en Kolel Ram Soba, hemos escuchado בזמנו de él שיעורים de Torah, venía, מכבדים אותו para dar שיעור, venía, daba שיעור, su שיעור era מתוק, era bonito, era מיוסד sobre los poskim, sobre los rishonim, con todo, con tzebara, con asbara, pero su השפעה sobre todo, eso era más para venir Torah directos, abrejim, bajorim, pero בעלי הבתים tenían más השפעה de él en sus עצות, en su הדרכה. Cuando la gente se acercaba a él para una etzá, la etzá venía de un fondo de Torah y de Yirat Shamayim y de una vida entera de Avodat Hashem. La Seatá Shma que tenía, la Jochma que tenía, ayudaba a que tenga este koach de dar etzot mitkabelot. Cuando la persona pide etzá y le va bien y le sale positivo, regresa y pide otra vez. Si no le sale bien, ya no regresa. זכה על חם שמעון, עליו השלום, זכר צדיק לברכה, de ser parte de Moeset Gedulat Torah durante muchos años. Esta Moeset Gedulat Torah se formó para que haya una autoridad suprema para la Yehudut Sfaradit. Porque hay una cosa rishmi, la Torah, hay decisiones que tomar que afectan a todo el Kahal, a todo el Sibur, a todo el Israel, cosas mayores, pueden ser también decisiones que pueden ser importantes para la política, que en el Knesset, otras cosas, pedir a los gobernantes, diferentes cosas. Todo esto necesita mucha Jochma y mucha Tadishmaya. Por eso se formó esta Moetzet, estaba en Mitziut de Ham Obadja Zecher Livracha muchos años. Para Ham Shimon era una parte importante de esta Moetzet. Entonces, podemos imaginar el ol que tenían, cosas pesadas que venían delante de ellos, había que la ajría, más de Razón Hashem, más de Loter Letová. En cosas de política, muchas veces en la política general, que no es de Gedulat Torah, todo es intereses. Todo es lo que le conviene a uno, o por poder, o por kabod, o por otras cosas personales. No hay Leshem Shamayim ahí. Han escuchado un político así, goy o heloni, que es Leshem Shamayim, crees que sería un chiste, una burla de mencionar esto. Pero, la Havdil, la Hanagá de Gedulat Torah, ¿por qué tiene tanto éxito? ¿Por qué tiene tanto efecto? Tanta ashpa'a? Porque es Leshem Shamayim. No piensan nada para ellos, ni afilo para su Mossad personal, no. Piensan para Am Israel. Y por eso tienen la aslahá que Hashem Yisbarach les da y que la vemos. Como mencionaron que era
Mekurav a Rav Shach Zechzratil Bracha, desde muchos años. Rav Shach era Gadol Ador, Manhig Ador, pero tenía una preocupación especial para Olam Torah Sfaradi. No porque Ashkenazim dice, yo me preocupo de Ashkenazim Sfaradim que se arreglen, no. Él sentía la responsabilidad para todo Am Israel y más los Sfaradim que necesitaban más desarrollar, más Mosdot y más Patchut, más desarrollo, tenía una preocupación especial para ellos y buscaba Shelihim, Neemanim, que sean Nosei Devaro, que lleven su consejo, lleven su hashkafa, lleven su shita, y por medio de ellos haya por él muchas cosas. Entonces, Zahá esta kirba especial con Rav Shach. Rav Shach lo utilizaba, como a otros Jamim también, para que sean los Shelihim, Neemanim, para que lleven a cabo la hashkafa correcta, lo que es necesario para los Faradim en cada oportunidad, en Mosdot, en Keilot, en cosas de Eriyah, en cosas de diferentes aspectos. Era muy importante. Rav Shach no podía hacerlo personalmente, necesitaba gente que sean sus Shelihim, sus manos derechas, Yad Arichta. Zahá a Rav Shimon a este yahas miuhad que tenía para ser un Shaliach Neeman de Rav Shach para ayudar a los Faradim. Con un Gadol de esta categoría se va del mundo, deja un hueco que no sabemos cómo se puede reemplazar. Cualquier Tamid Hacham, dice los Hachamim que lo alenu, cuando fallece lo alenu Tamid Hacham, Tamid Hacham shemet, mi ten lanu temurato, ¿quién lo puede reemplazar? Cada Tamid Hacham tiene sus midot, tiene su ashkafa, tiene su manera de ser, su personalidad, que por medio de sus midot, de su derech, tiene ashpa'a especial, que no siempre otro Tamid Hacham, aunque sea igual, grande en Torah, no siempre puede tener la misma ashpa'a. Kol sheken, Kavahomer, cuando se refiere no a un Tamid Hacham stam, sino un Gadol Batorah, un Manhig Dagul de Yahadut, en especial de Sfaradim, ודאי que miten lanu temorato. Entonces lo único es que nitchazek, כל אחד, מה שיכול. Una persona, no creo que ninguna persona puede reemplazar un Gadol. Se necesita muchas personas, Tamid Hachamim, Avrechim, Bahurim, Baalei Batim, todos mitchazekim con su dogma, con su ejemplo, con la memoria de todo lo que él representaba. Y este Hizuk, ulay, un poquito, en una midá mesuyemet, puede hacer algo para llenar una parte del hueco. Pero nos incumbe esta responsabilidad. Se fueron varios Gadolim. ¿Qué vamos a hacer? No, hay que lamentar, obviamente, hay que livkot, hay que extraer, pero hay que hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Solamente hacer un poco más. Dejar la vida de Gashmiyut, dejar la vida sencilla, dejar la vida de Batalá, la vida de Ta'anugim, y hacer más esfuerzo para Ligdol Batorah. Y cada uno que sea un poco más avanzado en esta Galut Batorah Lefi Arkenu, entre todos algo se va a hacer. Ojalá que sea Melis Yosher para todos, para todo Am Israel, para nosotros, para Sfaradim, para Ashkenazim, para todo el Olam, que Hashem nos mande muy pronto a Geulá b'mehera b'yameinu. Amén. Kvod Harav Jajam David Harari Shlita, hablando de la yeshiva de Porat Yosef Katamon, hubo una persona que estuvo ahí, estudió, fue talmid, y es nuestro querido Jajam David Harari, por favor. La verdad no soy quien para ser esped a un gadol, pero los Jajamim dijeron a mitatzel ve'esped shel tamid Jajam, Barminan no es bueno. Por eso estoy parado aquí hablando algo. Behemet, él es mi Jajam, Mori ve Rabbi ba'ateret Roshi, pero yo no soy talmid de él. Si yo sería talmid de él, él tendría pena de tener un talmid como yo. El pasuk dice, lo oí varias veces y desde hace, cuando estaba él vivo, siempre decíamos, Ach hoshech yeshufeni ve'elai la'or ba'adeni. Ba'adeni es ba'adani.
באמת, חושך, ¿se oye? ¿Más? El Hoshech de este Galut que nos rodea y esta Laila que vemos aquí, Olam Hazeh, pero él era Or Ba'adani. Él era la luz de todos nosotros. Estoy hablando de todos nosotros, no yo como alumno, sino él como Rabbenu, Moreno de Rabbenu Ba'ateret Roshenu, y él era Rab de miles de alumnos, miles, no estoy exagerando, miles de alumnos, Neheni Mimenu Aitzah Betushia. Ya dijo Hajam David Chueke, Shizacher Letov, que él, hay un Neheni Mimenu Aitzah Betushia, comparado a Boró Olam, que dice el pasuk, Gedol ha'etzah verav ha'aliliyah, asher einecha pekuhot al kol darke bene Adam. Él sabía darke bene Adam, conocía muy bien el Yetzer Hara. Ahí en Israel le llamaban todos el Hobot al-Babot y Derech Hashem. Él todo el tiempo hablaba del Hobot al-Babot y de Derech Hashem. Y les voy a decir algo, hablaron aquí del Pashtut y de la Anavá. Eso sí puedo yo atestiguar, la Anavá y el Pashtut de él. Mamash Anav y Pashtut. No había un Hajam que él no iba a la casa de él. Fue a la casa del Yenuka. El Yenuka en Israel es muy conocido, también Hajam Gadol Meod, pero puede ser el bisnieto del Hajam. Él tiene 30 años y Hajam Shimon tenía 93 años cuando lo fue a ver. 93 años. Puede ser el bisnieto de él. De Hajam se fue a ver en Tveria al Rav Dov Kuk y le pidió verajá a él. Él le pide verajá a ellos. Con todos los Hajamim él iba. El Pashtut de él, que todos conocemos y los que estuvieron un poquitito cerca, él vivía, cuando él se fue a Bnei Brak, el Rab Pardo le dio un departamento y ahí abajo en el Hatzer de ese lugar hizo el Kolel Torah Behaim. Y el departamento se lo regaló el Hajam Pardo al Hajam Shimon Ba'adani. Cuando la hija de él tuvo Ben Porat Yosef, familia más mayor, se fue a vivir a un lugar en Rehov Ezra y Rehov Ben Yaakov, en la esquina se llama Shikun Gimal, en el primer piso, un departamento de 29 metros cuadrados. ¿Oyeron esto? Había un salón, un cuarto chiquitito para él y su esposa, y el salón que estaba nada más, tenía una mesa en el medio y unas estantes de librero, que todos los estantes estaban pandeados de tan viejos que estaban, y la mesa, me da pena decirlo, se lo conté a varias personas, que varias veces fui a verlo a su casa a pedirle Etzá Betushia, y hasta él estaba sentado en una silla de mimbre, no una silla normal, de mimbre, de paja. Ahí estaba, ahí tenía su stender con un foco, ahí estudiaba día y noche, cuando estaba ahí en la casa, y tenía el librero. Y tenía la mesa, una mesa para 6, 7 personas, la usaban en Shabbat. Y cuando yo iba con él, y él estaba sentado, él me decía, Nize, y yo entraba, estaba abierta la puerta, entraba, y yo quería preguntarle algo, dice, Teshev. Yo la verdad tenía miedo de sentarme en la silla, porque la silla se pandeaba y yo tenía miedo que se vaya a romper la silla.
esas sillas, las tenía desde cuando él era Rosh Yeshiva en Katamon. O sea, desde el año 1966 hasta el año 2000 y pico, era la misma mesa, los mismos estantes de libros y las mismas sillas, igual, todo igual. Me acuerdo una vez, fuimos a verlo, estábamos en el Kolel estudiamos 5 años en el Kolel de él, y Giumaim Ad Nafesh, nos daban $100, que era por Isahar Zvulun, de México eran Zvulun, y nos mantenía a cada uno $100, pero $100 eran 100 liras, nada más, y no nos alcanzaba ni para la mitad del mes. Una vez, unos cuantos muchachos nos organizamos, dijimos, vamos a hablar con él para que nos suba un poco el mascoret, ¿qué hacemos? ¿Y cuándo lo vamos a molestar? Cuando dije, vamos a la casa de él, estaba arriba en el Kolel, y subimos, era después de Arbit, como a las 7:15 para las 8, subimos a la casa y él estaba comiendo. ¿Qué estaba comiendo? Estaba cenando, perdón. Un pan, una rodaja de pan de caja y margarina y un té. Es todo. Entonces, él estaba comiendo, me dice, ¿tenemos que dejó el bow? No, gracias, nos están esperando en la casa. Ok. Mire esto y el otro. Uno de los de mis amigos, que viene aquí cada año, uno de mis amigos, le dijo, Jajam, ¿sabe usted cuánto cuesta 100 gramos de tin? Ahí en Israel, Arohat Boker, se come un poco de la gvina esa de Hamesh Ahuz, un pan y un poco de aceitunas chiquititas, que eso es lo que se come en la mañana, en las yeshivot ponían eso. הרב יודע כמה עולה 100 גרם זיתים? לא, מה זה נוגע? הרב רוצה לאכול קצת זיתים בבוקר, באחת בוקר. מה, אתם אוכלים זיתים? סתם ולא פירש. Nos dimos vuelta y nos fuimos. Vámonos. Jabal al-Azman. ¿Qué le vamos a decir? Él no come ni zetim, no sabía lo que era zetim. El pashtut de él, pero la anavá, rabotay, la anavá, él, como dice el Jobot al-Babot, que es el anavá amití, que para él es igual, y me meshabehimoto o me ganimoto, igual. Él no sentía nada. Yo me acuerdo cuando vino una orden, no sé de dónde vino esa orden, decía Jajam de Atzatka o de Jajam Ezrati, en Porat Yosef en Katamon. De repente lo vemos a él y a Jajam Shalom vienen con frac. Nunca en la vida pusieron frac. Y cuando llegaron con frac, yo me acuerdo que yo dormía mamás en la entrada de la yeshiva y venían así al Bet Midrash. Entonces Jajam Shimon le dice, ¿Raita ma gazlu alenu? Le dice a Jajam Shimon, a Jajam Shalom, ¿Raita ma gazlu alenu? Le osif עוד בדים, בשביל מה? לא יודע. אז לי דיסי, החם שלנו דיסי, מה נעשה? זה המצב של הדור. זה מכת הדור, מכה שלא כתובה בתורה, así le dijo. Rabotay, no quiero alargar, lo único que puedo decir que yo soy alumno, no soy alumno de él de Torah, pero él es Mori Rabbi porque me enseñó muchas cosas, derech, ech litnaheg b'chaim. Muchas cosas. Me acuerdo que él venía a comer a mi casa cuando estaba en México, cada viernes lo traía a mi casa a comer, pero no podía traerlo a comer antes que él vaya a la Tevilá. Y siempre lo traía de la Tevilá a mi casa y le rezaba con el Gabbay Gadol, Rabbi Daniel Michan, que él era el Baal Habayit ahí, que la casa de él era la casa de él. Y yo iba a traerlo de la Tevilá. Y siempre que salía de la Tevilá todavía estaba un poco mojado. Y cuando entraba al coche, me decía, איך אפשר לא לטבול לפני שבת? איך
איך אפשר? איזה תענוג, זכינו לטבול לכבוד שבת קודש. Esos drachim, Rabotai, se me metieron muy adentro. Lo que es tener kavod del Shabbat, de estar preparados para Shabbat. Todas esas cosas entraron en mí y muchas otras cosas. Él me mandó a México, él me trajo aquí. Y quiero decir una cosa, que el Ekim Ulash el Torah en Israel, y eso es lo que voy a decir ahora, que se me ocurrió decirlo, lo que decimos nosotros en Lejaeli. Veyom lechti lefanecha retzena et halijati. Sí, halijati. 120,000 personas lo acompañaron. Ve'im oseh retzonecha tenasachar pe'ulati. Pe'ulati o pe'ulotai. ¿Cuántos pe'ulot hizo? ותשלח מלאכיך חן ויצאו נא לעומתי. Sí, seguro, cuando él se fue de aquí, en el Shamaim, lo estaba esperando el Rav Shach, Rav Chaim Greiman, Chacham Zra'atiyeh, Hamida Tzadka, Chacham Nitzon Abba Shaul, Chacham Shalom Cohen, Chacham Ovadia Yosef. Agav, dijeron aquí que él era parte de Moetzet Chachmei Torah. Yo sé de muy cerca, que cuando se estaban los tres aconsejando, Chacham Ovadia Yosef, Gadol Betorah, le venían a preguntar cosas de política, de esto, del otro, qué hacer, qué no hacer. Chacham Ovadia Yosef dice, Efokatum Nereh, estaba pensando en algún libro que le diga qué. Chacham Shalom, lo idea. Y Chacham Shimon, él daba la etza, y Chacham Ovadia Yosef, nada más, y Chacham Shalom decían lo que él decía Chacham Shimon. O sea que todas las hahlatot, todas las decisiones que se tomaban, era de parte de Chacham Shimon Badani. Eso lo sé de muy adentro, de un político, el mayor político. De or ganuz lefaneja, ese or, laila or ba'adeni, ahora está en el Shamaim, ese or. Y ahí si tribe sukati, vetahatzel knafeja, tenanna et mehuitati. Boraolam, sabemos, Boraolam, que Chacham Shimon, Morenu Berabbenu, está ahí contigo, que diga tefilá por todo el Yishuv de México, por todos los que vinieron a hacerle kavod. Me acuerdo cuando oí una anécdota y yo se la dije a la persona que me habló de Ashkenazim, de un Hajamim, y yo le dije, te voy a contar algo, lo que pasó en Porat Yosef, en Katamon. Estábamos en el Shavuot y en la mañana ya íbamos a sacar el Sefer Torah y se dice hacer esta Diberot. Y el Gabbay, Mesader, le fue a decir a Chacham Shimon, Chacham, ¿puedo hacer esta Diberot? Chacham, ¿ma te משוגע? הכהן הגדול, así siempre le decía a Chacham Shalom, הכהן הגדול. Se fue de ahí, estaba al lado, del otro lado del Ejal, estaba Chacham Shalom. Va y le decía, Chacham Shalom, Chacham Shimon אומר שכבודו יעלה עשרת הדיברות. על מה אתה מדבר? הראש הישיבה עולה, מה אתה מדבר איתי? הראש הישיבה, מה אתה בא אליי עכשיו? Ya saben cómo hablaba Chacham Shalom Cohen, le dice, ככה אמר Chacham Shimon, תשתוק. Así le dijo, תשתוק,
y se fue. Se va con Hajam Shimon, me dice, Hajam Shalom dice que no, él no va a subir, que usted. No, Cohen Gadol. Fue otra vez con Hajam Shalom y así, ping pong. Se fue con Hajam Shalom, le dijo, Hajam, pero Hajam Shimon אומר, הוא מצווה עליי, מה אני אעשה? תשמע, אני כהן, עולה רק כהן, שמעת? זהו. Ahí se acabó todo. Se acabó el mahloket, Hajam Shalom subió Cohen y Hajam Shimon subió a hacer esta libertad. Eso era la anabá, como eran anabim, mamash, anabá, pashtut, y como dije, no había mashbakim, no había nada, cada uno que entraba podía hablar con él, aunque decían que a 10 para la 1 antes de Minha aceptaba a la gente. Mentiras, una persona venía a las 10 de la mañana o 11 de la mañana, hablaba con él lo que quiera, él estaba a la mitad de la sugya. Y una cosa más, el Gadlut de Torah de él, tal vez muchos no saben, 2 cosas. Primero que todo, que él, nos decían los grandes alumnos que estábamos en nuestro tiempo, los mayores, que él había estudiado Masejet, ya no me acuerdo si era Baba Kama o Baba Batra, pero sí me acuerdo que unos decían que era 40 veces la estudió y otros decían 70 veces. Así me acuerdo, muy bien. Y otra cosa que me acuerdo, que esta semana me dijeron que Ham Zlicha, Rabbi Yosef Zlicha, Alav Shalom, era mi amigo, estudiamos juntos, que él contó que él soñó con el Rosh. Entonces deberá ser que eran 2 veces, porque yo me acuerdo cuando estábamos en la Yeshiva y estábamos jóvenes, los mayores nos contaron, y en esa época Ham Yosef Zlicha ni estaba en Katamon, él no estudió en Katamon, estudió en Sherit Yosef. Entonces, y él nos dijo, nos decían los mayores que él una vez soñó con el Rosh, que tenía una cuchilla muy grande en el Rosh, y que al otro día vino a Hajam Shimon, y como si fuera que la Haria dice, אתם יודעים מה? יש לי תירוץ, מה קרה? אין ידע, אתמול חלמתי עם הראש, ואמר לי ככה, חלומות שם ידברו, אבל ככה, זה הולך טוב עם הסוגיה. así lo dijo. Después, ahora me dijeron que Hajam Yosef Zlicha dijo que una vez tenían una pregunta en Masejet Ketubot y que el Rosh tenía una girzá Jeret, no sé qué, pero parece es otra vez, porque yo me acuerdo cuando era joven, nos dijeron que Hajam Shimon. No voy a contar ahora muchas cosas como él era madrij en Katamon, empezó así, después se hizo Rosh Shiva. Hajam Ezrati dijo que él sea el Rosh Shiva, y él tenía nada más 29 años, Rabotay. Rosh Shiva de 29 años. Y antes de eso él era Av Bait en Katamon, y él despertaba a los alumnos con canción. Así se despertaban los muchachos. Nunca fue a los cuartos para pararlos. Siempre de abajo de las escaleras se paraba y estaba con talit tefilín y cantaba una canción, decía Bajorim Kumula Abudat Hashem Itbaraj, lo cantaba así con la voz que tenía hermosa. Eso era. Y nosotros nos acordamos cuando él decía tefilá con Hajam Shalom en Kippur, mamash, cada Leil Kippur, que él decía Amén y Hashem Rabá, que Baruch Hashem, por él trajimos, Baruch Hashem, trajimos aquí la shitá de decir tefilá de Bajorei Shivot con la tonada Halabi, que es un poco difícil, pero él lo hizo con la tonada Yerushalmi, y todo era tefilá y shivatit en Rosh Hashanah y Kippur. Y eso la pudimos traer a México un poco, y Baruch Hashem hoy en día en muchos lugares, en todos los kolelim y todo, hacen hoy en día tefilá y shivatit, gracias a eso Hajam Shimon Ba'adani, que siempre que decía Arbit Leil Kippur, se abría el cielo y después de la tefilá inmediatamente llovía. Yo no sé si llovía por llorar o llovía porque abrió las puertas del cielo, pero era una kedushá tremenda oír el Arbit y la Neilá de Hajam Shimon Ba'adani. Sheboro Olam nos dé el zehut,
que él diga tefilá por todos nosotros, los pequeños, los chiquititos como nosotros, que él diga tefilá por todos nosotros y por todo el Kahal Kadosh Hazé, que él mamash bendijo a esta Keilah y estaba Karov Lelipó, y él iba con Rav Shach cada semana, Rabotai, cada semana el viernes, después de la tevilá iba a hacer tevilá y de ahí se iba a la casa de Rav Shach a hablar con él media hora, 3/4 de hora. Me acuerdo bien y me acuerdo quién lo llevaba con Rav Shach y cómo él venía caminando con su portafolio, solo caminando hacia su casa. בעזרת השם, בלה מוות לנצח ומחה השם דמעה מעל כל פנים, אמן כן יהי רצון. כבוד הרב הגאון חם שלמה טוויל שליטה, por favor. Quiero recordar dos cosas. Primero, la Gemara dice, Masejet Sanedrin, Daf Mem Zayin, la Gemara pregunta si el esped es Ikra de Haye o Ikra de Shichve. Significa, si un esped se hace para Kabot de los vivos, 120 años, o para el Kabot del finado, para recordar al desaparecido. La Gemara queda la Mascaná, que es Ikra de Shichve, que es para Kabot del finado, del desaparecido, del que falleció. El Tosafot dice a la Makom, pregunta sobre el Melech, Hizkiá, etc. Y dice, cuando es Melech, es también Ikra de Haye, porque el rey representa todo el Kahal. Entonces, es Ikra de Haye y también Ikra de Shichve. Rabotai, ya hablaron los Hajamim, pero todos sabemos, el Hajam Shalom era Melech, era rey de la Torah, rey de la Anavá, rey del Yahudut Teimán, rey del Yahudut Sfarad, rey de las Midot. El que lo conoció de cerca sabe lo que era el Rav Madani. No podemos hablar, no somos quien, yo no soy quien para hablar de él, porque no se puede hablar 95 años de la vida de él, de la grandeza de él y contar todo. No más dos cosas. Puedo contar muchas más, como también el Hajam Harari podía contar muchísimas cosas más de lo que él vivió. Pero yo voy a contar dos cosas. Una que viví con él y una que me aconsejé con él. Dos cosas nada más. Primero, una vez estaba yo caminando en Bnei Brak y lo veo al Hajam Shimon. El Hajam Shimon en el último tiempo todo lo llevaban en el coche, lo llevaban, por supuesto. Pero había un tiempo que no, que en Bnei Brak él se movía por su cuenta y se iba con camión, como todos nosotros, o camión o caminando. Entonces, yo estaba en Rabbi Akiva, iba hacia el lado del Kolel, hacia Iskovich, donde estaba más el Kolel Torah Bejaim, Rabbi Akiva y Hazonish. Y lo veo al Hajam Shimon y empecé a hablar con él. Él me quería mucho, hace mucho tiempo. Yo hice examen con él. Y le digo, Jajam, lo acompaño, va para allá. Sí, vamos a hablar. Belimut. Y me dice, ¿a dónde vas? Sí, me voy a tomar el camión. ¿El camión? ¿A dónde vas? Voy hasta Iskovich. Me dice, ¿para qué tienes los pies? Vamos caminando. Digo, Jajam, vamos en camión. Me dijo algo impresionante y tomémoslo como un ejemplo. Yo no cobro sueldo del Kolel Torah Bejaim. Yo llevo lo que necesito. Y si voy a tomarme el camión, me voy a gastar 2 shekel, ya no me acuerdo cuánto costaba. De más, puedo ir caminando y pensar en Limud. Lo hago caminando. Shema Israel. Yo era un jovencito. Me voy en camión. No. Él
dijo, ¿para qué voy a tirar el dinero? Ese dinero es de Kodesh, voy a ir caminando. Eso es la anavá, el cuidado, como dice Sadikim o Abim Mamonam Yoter Migufan. ¿Por qué? Porque Nizarim Bagezel se cuidan de no robar ni un centavo, entonces cuidan el centavo que tienen. No es fácil conseguir el dinero, es Gezel. Otra cosa más. Estaba yo en Israel y me llamaron por teléfono de un lugar, no importa, que hubo un cierto problema, que un Talmid Jajam, Misken, o sea, tropezó con un Isur de Shabbat. Claro que no lo hizo adrede, pero los Abrejim le echaban la culpa de que por culpa de él se provocó un Hilul Shabbat. Vinieron en coche al Knis, no importa. Entonces los Abrejim me llamaron y me dijeron, hay que hacer una majá, hay que hacer una carta, una majá contra ese Rab, porque él provocó Hilul Shabbat. Entonces yo le pregunté a Rab Badani. Rab Badani conocía perfecto, no era México, era Argentina. Él estuvo en Argentina antes que México, conoce perfecto. Y le dije, pasó así, así, así. Y me dijo algo que lo traen los sefarim. Mekublani, yo tengo Kabbalah de mis hajamim, que aunque no se construya el Bet HaMikdash, lo trae también Rav Chaim Shmulevitz, que aunque no se construya el Bet HaMikdash, no se hace pasar pena a una persona. Lo vas a hacer pasar pena a esa persona, es como matarlo. Y aunque eso provoque que no se construya el Bet HaMikdash, no se puede construir el Bet HaMikdash al Heshbon de la vergüenza de una persona, que se llama como Shefihut Damim, como dice la Gemara. Eso es impresionante, un mensaje impresionante. Pero eso son cosas que él hizo. Pero toda su vida fue Anabá, toda su vida fue Pashtut, toda su vida fue como dijeron. Lo que a mí me causó más impresión, que todavía lo tengo en la cabeza, es cuando fue la pandemia. Cuando fue la pandemia, que se cerraron todas las yeshivot y todos los kolelim. Al Jajam lo filmaron y salió en la televisión de Israel. Lo filmaron llorando como un niño en la puerta del kolel Torah Bejaim, que estaba cerrado. ¿Cómo va a estar cerrado? ¿Qué pasa con la Torah? ¿Cómo no vamos a estudiar Torah? Lloraba. Lo pueden ver. Está en algunos, se ve en algunos lugares. Lloraba. ¿Cómo vamos a cerrar el kolel? Pero lloraba de verdad porque él era auténtico. El Jajam Shimon era auténtico lo que sentía. Ustedes saben que la gente a veces iba a preguntarle en Jerusalén, de Bnei Brak, si iban a Jerusalén de Jajam Shalom, alaba Shalom, y le iban a hacer una pregunta a Jajam Shalom. Jajam Shalom les decía, ustedes tienen el Urim Betumim en Bnei Brak y me vienen a preguntar a mí, como dijo recién el Jajam David. Ellos se querían. Yo también muchas veces hice Tefilá Yom Kippur en Porat Yosef solamente para ir a escuchar a Jajam Shalom y a Jajam Shimon. Era algo impresionante. Llorábamos, las paredes temblaban y lloraban lo que era la Tefilá de Jajam Shalom y Jajam Shimon. Y Jajam Shalom le decía que tienen que venir a verme a mí si tienen ahí Urim Betumim en Bnei Brak. ¿Qué hacen aquí? La última vez que lo vi, lloré por dentro. Fue hace unos meses, ya no estaba bien a Jajam Shimon, mentalmente. Ya no estaba bien.
Ya empezamos a hablar, lo vi en la calle, un día Shabbat, le pregunté algo, me contestó otra cosa. Eso es, para mí fue el Jurban Bet HaMikdash, Jurban de un gadol que toda su vida fue Torah, mitzvot, Yirat Shamayim, tefilá, anavá, toda su vida. Y por supuesto que pedimos mejilá, porque de Atam Kaimna está aquí Hajam Shimon, Mevakshim mejilá. No es, teníamos que hablar horas y horas y horas y horas y horas, pero por lo menos algo recordamos de él y que eso nos sirva a nosotros como Melitz y Yosher, de aprender de lo que él hacía. Como dijeron los Hajamim, ese vacío que él deja, Am Israel tiene que cubrirlo. Ojalá que podamos cubrir esa Anabá, esa Torah, ese Yirat Shamayim, esa forma de estudiar, porque él era temaní. Cuando llegó a la yeshiva de Porat Yosef, cuentan, lo miraban como un jovencito, oscurito, teimaní. Y cuando abrió la boca, todos se quedaron impresionados. El Hajam Ezra Atie, el Hajam Ovadia, lo respetaba, impresionante. Todos. Porque él era auténtico. Entendía, estudiaba Beiyun, estudiaba como Ashkenazí, así se dice. Beiyun Nifla. No, así nomás. Daba shiurim impresionantes. Lo escuchamos varias veces. En alajá, en iyun, en lo que sea. Eso tenemos que completarlo. Y eso los jóvenes que somos nosotros tenemos que aprender. Ma'ikar Bahaim, que es lo principal en la vida. Nos equivocamos, estamos aquí en México y a veces no sabemos lo que es lo principal. Estamos mushpaim, tenemos ashpa'á de otras cosas que están afuera, de los Bale Batim, que Baruch Hashem aquí en México, Bale Batim son Bnei Torah, estudian Torah horas y horas que no hay en el mundo, pero a veces nos dejamos llevar por otras cosas. Él era el Dmut, la figura para aprender, el Pashtut, el Olam Haba, el saber que no es Olam Hazé lo principal, todo eso tenemos que aprenderlo de él. Que Boreolam lo tenga muy alto y que nosotros aprendamos de él para seguir su camino. Amén, amén. Nada más para terminar. Hajam Shimon Ba'adani tuvo una casa donde se hospedó todos sus años aquí en México y fuimos testigos muchos años de tantas cosas que vivimos en esa casa sagrada realmente. Y por favor, quiero darle la palabra a mi querido Morhamí, Daniel Mishán, que nos dé un poquito de Hizuk, de lo que realmente él vio en la casa con Hajam Shimon durante años y años. Por favor. Kahal Kadosh, yo no estoy Hajam para hablar de Bnei Torah, Musar, nada de esto. Yo no estoy Hajam, pero quiero hacer saber al Kahal Kadosh las cualidades de Alaba Shalom, Hajam Shimon Ba'adani, Alaba Shalom. No sé si pueda yo hablar, tengo que pedirle perdón. ¿Quién soy yo para hablar de un gadol como era Hajam Shimon Ba'adani? Le pido perdón, pero lo hablo porque me lo pidió el Hajam Jacob, que tengo que hablar unas palabras. Todo esto es el tiempo, lo que yo voy a hablar, todos son cualidades de Hajam Shimon Ba'adani. Todo el tiempo nunca se quejó, nunca oímos un grito, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? Él y su hijo. Nunca habló todo era pura atención y risa y mucha tranquilidad. Demostraba una paciencia, paz en la ciencia. No podemos imaginarnos la grandeza de que él se sentaba en la casa y era una maravilla de maravillas,
porque todo lo hacía con una paciencia absoluta. Él, la base fundamental de toda su existencia, alaba Shalom, tenía una cualidad muy importante, Moray Berabotay, no soy nadie para decirlo, tenía una anabá, una humildad total y absoluta. Venía gente a tocar la puerta de la casa de ustedes a las 10, a las 11, a las 12, recibía a todo el Kahal Kadosh sin ninguna queja, sin ningún problema. Escuchen esto, lo primerito que hablaba con el que venía, ya sea solo o con pareja, ¿dónde estudias Torah? Es lo primero que hacía Hajam Shmuel. ¿Dónde estudias Torah? ¿Dónde haces tefilá? Yo lo oí, Rabotá, yo lo oía. Y de vez en cuando tenía yo que traducir. Había en ocasiones, nunca rechazó a nadie. Cuando estaba en la casa, se sentía lleno de alegría, de mucha kedushá, comía con una sencillez, no se puede explicar. No sé, alguna persona que me lo pueda explicar, no sé. Un tiempo viajó a Turquía, cambiando de tema, viajó a Turquía, fue y trajo a Hajam Pardo, alaba Shalom, y construyó Ora Hayim. Hoy en día Ora Hayim, hay cientos, no sé si de miles de muchachas se han casado por Yehud, porque él trabajaba por bajo de la mesa en Ora Hayim. Muchas veces, esto es real lo que le voy a decir, muchas veces llegaba gente a la casa para todos los asuntos, Shalom Bayit, esto, el otro, detalles que suceden en la pareja en Yehudí, que no haga problemas. Llegó una vez, me acuerdo así más o menos, una persona llegó con su esposa y tenía situación muy difícil económicamente y su mujer se quejaba, no me da, no me deja, no me esto, la tarjeta, no tarjeta, el coche, no el coche. O sea, le dio explicación que estaba en situación muy difícil económicamente. Bueno, habló con él, trató todo lo que tenía que hablar, hasta luego, ya se fueron. Al otro día, Moray Berabotay fue con 2 Ashirim, yo lo vi, le sacó dinero a los Ashirim y le mandó el dinero a esa pareja. Yo lo vi. Iba con los Ashirim, entraba con una Ashir en la casa, se paraba, ¿qué es lo que necesita? No, nada, no está, no era así, ay, quiero, era con una paciencia, una tranquilidad. Yo no sé si la verdad vale la pena decir todo lo que él era. Él tenía una base fundamental, era una persona muy ordenada. Cuando venía, muchos años estuvo en mi casa, Baruch Hashem, la casa de ustedes, y llegaba con tranquilidad, acomodaba. Si el gancho estaba así y no debe estar así, lo volteaba a su dirección. Era muy ordenado, tenía mucha paciencia, y para comer tenía que comer muy despacio, con mucha calma, y se quedaba hasta las 1, 2, 3 de la mañana sentado en el sillón estudiando, pero se quedaba dormido. Yo me levantaba y lo veía con la Gemara encima de él y dormido. Se paraba a las 4 o 5 de la mañana, entonces iba a la cama, pero no siempre. Moray Berabotay, no puedo explicarles a ustedes su categoría, su atención de llegaba a la casa
parecía, no sé, llegó un rey, llegó un gadol, bueno, era gadol, Badai, pero demostraba mucha emoción, mucha alegría. Con perdón de ustedes, trató Alea Shalom, a la señora Ivonne Alea Shalom, maravillosamente, y después que iba 120 años a la señora Shemi, la trataba como una reina y hablaba con ella de lejos, no se acercaba, venían parejas a hablar con él, necesitamos parnasá, llegó una persona que quería Shalom Bayit, se los arreglaba. ¿Cuántas muchachas? Y estoy cambiando de tema porque no estoy preparado, ni soy jajam para hablar como hablan los jajamim. ¿Cuántas muchachas se casaron en Ora Hayim? Cientos y miles de muchachas. Fue a Turquía, trajo a Jarapardo, tenía una corsetería, cerró todo, vendía botones, hilos, agujas, corsetería. Dejó todo y empezó a trabajar en Ora Hayim. Hoy por hoy probablemente haya 3,000 muchachas estudiando en Ora Hayim. Todo eso era el movimiento de Hajam Shimon Badani por debajo del agua. En una ocasión llegaron del gobierno de Israel y le pidieron que venga a trabajar, que sea Rosh y que sea esto, que sea todo lo que eso, la de la Medina. No aceptó nada, ni mani. Una cosa muy importante, se preocupó por México, por los Yehudim de México y por los Dotmos de México. Se preocupó y no nada más se preocupaba, sino procuraba que tenían éxito. Y mucho trabajó en México. Y estando aquí en México, siempre preguntaba por los Mosdot, en qué situación están. A mí me preguntaba cómo están los sueldos, cómo están los pagos, cómo están los abrejim, en qué situación están los abrejim. Él siempre se preocupó, y aparte de preocuparse, si podía ayudar a alguna persona que nadie necesite, luego iba con un ashir, sacaba miles de dólares, los mandaba, los entregaba. Yo soy testigo, Moray Berotay. Perdón por todo. ¿Qué más les puedo decir? Yo me puedo quedar horas. ¿Cuántos asuntos arregló en México de Shalom Bayit? Muchísimos. ¿Y cuántos asuntos, cuántos Talmidei Hajamim no estudiaban Bajurim, que no sabían lo que era estudiar? Los obligaba a ir a estudiar a los Mosdot. Tienes que ir a estudiar, tienes que ir a Tefilá, tienes que cuidar Shabbat. ¿Qué estás haciendo en Shabbat? ¿Qué haces en Shabbat? ¿Qué ganas en Shabbat? Buscaba la forma de darle atención a cada Yehudí. Be'ezrat Hashem Yitbaraj, ¿cómo se dice? Tiesh Shemura, ¿cómo se dice? Tienes mató, no sé cómo se dice. Tienes mató Serura, Hayim, Hajam Shimon Ben Habiba, que él pida por todos nosotros, por todo el Calcados de México, del mundo entero. Él es un abogadazo en el Shamayim. Reconoce Olam, le pedimos a Hajam Shimon Badani que pida por todos nosotros y que quite todos los problemas y que nos mande solamente alegría, bienestar y recibir honor y Kavod Shamayim. Hashem Yitbaraj, que bendiga a todo Kaal Israel y el que pida por nosotros. Tizke la Mitzvot y gracias por escucharme.